Hola compañeritos, ¿cómo están? Aquí les traemos la carpeta de recuperación resuelta. Vamos con la experiencia de aprendizaje 2, segundo grado de secundaria, Aprendo en casa. Título: Construye un biohuerto para vivir mejor. Situación: continuamos afrontando la pandemia del COVID-19 con el distanciamiento social y una nueva normalidad para evitar contagiarnos. Esta nueva convivencia ha hecho que surjan situaciones positivas como pasar tiempo en familia, desarrollar hábitos saludables y asumir diversos roles en la familia y la comunidad. La incorporación a las actividades económicas y sociales de manera gradual por parte de las familias puede generar un incremento de contagios por el COVID-19 y muertes, pero también la recuperación de la economía. Esta situación genera en las familias y comunidades distintas emociones, lo cual no nos permite comunicarnos de manera asertiva. A partir de la situación responde las siguientes preguntas. ¿Qué situaciones adversas has identificado en casa? ¿Cuáles son las emociones que desarrollamos en nuestro entorno familiar y social? ¿Cómo la regulación de emociones nos ayudará en nuestra situación actual? ¿Qué acuerdos planteamos en el hogar para regular emociones y mantener una buena convivencia? ¿Por qué es importante hacer un uso adecuado de los recursos básicos del hogar? ¿La construcción de un biohuerto puede canalizar las emociones en tu entorno familiar? Propósito de la experiencia. Construimos y explicamos la importancia de un biohuerto innovador en un espacio de tu vivienda para cultivar hortalizas. Producto: construcción de un biohuerto abonado con nutrientes y sembrado de hortalizas y explicar su importancia a través de un diagrama de procesos. Evidencias: desarrollo de un cuestionario a partir de la lectura del texto. Diseño de un plano boceto dibujo de biohuerto con las medidas perimétricas del espacio donde se construirá. Fotos o dibujo del biohuerto instalado con tierra preparada y abonada. Listado de semillas seleccionadas con valor nutritivo. Foto dibujo sembrando las semillas o vegetales en el biohuerto. Elaboración de un diagrama de flujo del proceso de construcción de un biohuerto. Experiencia de aprendizaje 2. Construye un biohuerto para vivir mejor. Actividad 1. Lee sobre el biohuerto y el proceso de construcción para tener en cuenta durante el diseño y construcción del biohuerto. Actividad 2. Gestiona responsablemente un espacio y ambiente donde se construirá el biohuerto, patio, techo, jardín, etc. Y toma medidas del área perimétrica del espacio. Actividad 3. Diseña un plano, boceto o dibujo del biohuerto considerando el espacio, medidas y forma del biohuerto. Construye un biohuerto teniendo en cuenta las medidas o formas geométricas de un polígono. Actividad 5. Averigua sobre los posibles vegetales o semillas que se puede sembrar en el biohuerto. Actividad 6. Prepara la tierra con abono para cultivar mejor tus plantas. Actividad 7. Siembra los vegetales o semillas seleccionados en el biohuerto. Registra la fecha de sembrado y el proceso de crecimiento de las plantas. Actividad 8. Elabora un diagrama de flujo para explicar el procedimiento que se desarrolló en la construcción del biohuerto y explica la importancia de un biohuerto en el hogar. Actividad 1. Lee la lectura sobre el biohuerto y los procesos de construcción. Reconoce el texto número 1 titulado Un biohuerto en casa. 1. Observa el texto. Lee el título. Identifica cuántos párrafos tiene y responde. ¿De qué podría tratar el texto? Según puedo apreciar, el texto podría tratar de explicar sobre el biohuerto y los procesos de construcción del mismo. Tiene un total de 10 párrafos. 2. Lee el texto e identifica las ideas más importantes en cada párrafo. Leer la lectura sobre un biohuerto en casa con la finalidad de tener como base para que construyas tu propio biohuerto. 1. Antes de iniciar la lectura, un biohuerto en casa, te invito a reflexionar mediante algunas preguntas. ¿Habrá alguna relación del título del texto con el caso presentado al inicio de la clase? Sí, porque haciendo ciertas acciones damos relación a nuestras emociones, además de que hacemos esta actividad en casa. ¿Crees tú que la lectura del texto te dará algunas pistas de cómo diseñar y construir un biohuerto?
La lectura del texto sí nos brindará estas pistas porque el título es justamente lo que nos indica. ¿Qué necesitas para construir un biohuerto con vegetales nutritivos? Lo que se necesita para construir un biohuerto con vegetales nutritivos es tener en claro los elementos que debemos de tener con anterioridad para así poder elaborarlo, como por ejemplo un espacio. ¿Cómo diseñarás tu biohuerto y qué tipo de plantas sembrarás? Diseñaré mi biohuerto usando los implementos que tengo en casa, esto para poder reciclar lo máximo posible. Además, usaré plantas de mi región. Un biohuerto en casa. Lo que está subrayado en color amarillo son algunas ideas que podemos resaltar y lo que está subrayado en color verde son algunas palabras desconocidas. Ojo, puedes subrayar más, no hay problema. El Ministerio del Ambiente, MINAM 2020, indica que un biohuerto es un pequeño terreno en el que se siembran todo tipo de hortalizas, hierbas aromáticas y medicinales sin utilizar insumos químicos sintéticos para abonar la tierra. Si careces de espacio en casa, puedes sembrar en macetas o baldes e incluso en bateas. En caso de utilizar estos recipientes, se recomienda hacerle huecos en el fondo para que filtre el agua. Tienes que saber que los remedios caseros contra las plagas y el compost orgánico serán tus mejores aliados. Proceso de construcción. Según el Servicio de Parque de Lima, la llegada de la primavera es uno de los mejores momentos para implementar espacio verde en casa, como por ejemplo un biohuerto, pues en esta época se prepara la tierra para iniciar con las primeras siembras y generar alimentos sin el uso de productos químicos. Por ello, el Servicio de Parques, SERPAR, brinda algunas recomendaciones para iniciar la creación de un biohuerto casero, actividad que se puede realizar en familia teniendo en cuenta lo siguiente. Espacio. Se debe disponer de un área libre con buen acceso a la luz natural, puede ser en una esquina del balcón, en el patio o en la azotea. Recipientes. Las macetas, bateas, baldes, botellas de plástico o cualquier otro material reciclado son ideales dependiendo del tamaño del espacio. Cada recipiente debe tener agujeros en la base para que se libere el agua. Sustrato. Se trabajará con una mezcla de tierra de chacra, textura media, compost y humus. Es importante usar un buen sustrato para evitar problemas a la hora de cultivar el biohuerto. Semillas. Si es la primera experiencia de siembra, se recomiendan semillas de cosecha sencilla y rápida, como el perejil, culantro, rabanito, lechuga, espinaca, zanahoria, nabo, orégano, acelga, albahaca, beterraga y cebollita china. Agua. Es esencial para el desarrollo y crecimiento de las plantas. La frecuencia de riego dependerá del tipo de planta elegida. Nutrientes. Un biohuerto necesita de nutrientes como el nitrógeno, potasio y fósforo para que las plántulas puedan crecer con éxito. Se pueden encontrar en los abonos orgánicos, por ejemplo en el humus y algas en las cáscaras de plátanos, huevos, etc. Repelentes. Las plantas necesitan de algunos repelentes para combatir las plagas o enfermedades. Entre ellos tenemos los remedios caseros o plantas de fuerte aroma como el culantro, hinojo o huacatay cerca de las hortalizas. También se puede utilizar canela y clavo de olor. Cabe destacar que tener un biohuerto ayuda a que el hogar esté bien decorado porque las plantas y las hortalizas aportarán color y alegría a la casa, creando de este modo un ambiente cálido y acogedor. Ideales para la cosecha. Para empezar estas labores puedes probar con semillas cuya cosecha es más sencilla y rápida. Por ejemplo, el rabanito, la lechuga y la espinaca están listos para consumirse entre 25 y 40 días después de la plantación. Recuerda que las hortalizas y hierbas aromáticas requieren de mucha luz para crecer. Otras plantas que puedes elegir son las zanahorias, nabo, orégano, tomillo, romero, acelga, albahaca, beterraga, vainita, apios, cebollita china, culantro o perejil. Ojo con el tomate, que atrae plagas y requiere de muchos cuidados. 2. Durante la lectura sobre el biohuerto en casa, te invito a identificar, subrayar o resaltar la información que consideres importante. Recuerda, te va a servir para tu reflexión y elaborar tu texto informativo. Subrayar las palabras desconocidas e identificar su significado por el texto
o consultando el diccionario. Estas son las palabras desconocidas que hemos subrayado en el texto. Sintéticos, algo que no es originario de la naturaleza. Bateas, una bandeja. Humus, sustancia que se crea a partir de la descomposición de materias orgánicas presentes en la capa superficial de un suelo. Plántulas, planta en sus primeros estadios de desarrollo, desde que germina hasta que se desarrollan las primeras hojas verdaderas. 3. Responde luego a las siguientes preguntas. 3.1. ¿Qué tema se aborda en el texto? El tema que se aborda en el texto es el biohuerto y su proceso de elaboración. 3.2. ¿Qué datos y procesos de la elaboración de un biohuerto se presentan en el texto? Los datos y procesos de la elaboración de un biohuerto que se presentan en el texto son su definición, su proceso de construcción, algunos detalles y características, etc. 3.3. ¿Qué elementos o componentes se requiere para elaborar un biohuerto? Los elementos o componentes que requiere para elaborar un biohuerto son un espacio, repelentes, sustrato, semillas, recipientes, agua, nutrientes, etc. 3.4. ¿Crees tú que hay una sola forma de construir un biohuerto? No, existen muchas maneras de hacerlo. Después de leer, responde estas preguntas para reflexionar partiendo de lo que has leído y lo que sucede. ¿Qué es el biohuerto y qué medidas crees tú que debe tener? Un biohuerto es un espacio pequeño que se puede colocar en casa donde podemos sembrar ciertos tipos de plantas. Yo considero que debe de tener medidas que se adapten al espacio que tenemos en casa y a la cantidad de plantas que deseemos sembrar. ¿Qué componentes y elementos tiene un biohuerto? Los componentes y elementos que tiene un biohuerto son los siguientes: espacio, repelentes, sustrato, semillas, recipientes, agua, nutrientes, etc. ¿Habrá un solo tipo de biohuerto? No, existen tipos variados. ¿Qué necesitas para construir un biohuerto? Lo que necesitamos para construir un biohuerto es tener en claro los componentes y elementos mencionados anteriormente. ¿Cómo debes construir un biohuerto? Debo de construir un biohuerto usando un espacio de casa, o si no macetas u otros depósitos, para poder sembrar las plantas que se desea hacer crecer. Por lo tanto, preparar el suelo con los nutrientes, agua, sustrato y otras sustancias será lo primero que hacer. Luego de esto, sembramos las semillas. Nos aseguramos de dividir bien el espacio y regular el riego para su crecimiento. Podemos controlar los nutrientes y sustancias. Así obtendremos el biohuerto. 4. Anota algunas reflexiones en tu cuaderno de apuntes o en hojas de reuso y guárdalas en tu portafolio. Te serán de mucha utilidad para las siguientes actividades. Guarda tus reflexiones en tu portafolio. Esto te será útil para la siguiente actividad. Reflexión. Para elaborar un biohuerto debes tener muy en claro los componentes y elementos del mismo. Actividad 2. Gestiona responsablemente un espacio y ambiente donde se construirá el biohuerto. Patio, techo, jardín, etc. y toma medidas del área perimétrica del espacio. Determinar el espacio de vivienda para construir tu biohuerto con las medidas adecuadas. Antes de dar explicaciones científicas, vamos a acercarnos a través de la lectura del texto titulado Polígonos. Responde. ¿Qué espacio de tu vivienda será el indicado para construir tu biohuerto? El biohuerto que voy a construir estará ubicado en la azotea de mi casa. ¿Qué medidas debe tener el largo, ancho y alto de tu biohuerto? Las medidas serán 5 metros de largo, 2 metros de alto y 5 metros de ancho. Anota el espacio y las medidas que consideras que tendrá tu biohuerto, pero previo a ello debes tener una idea de cómo será tu biohuerto. Las medidas de una representación gráfica serían las siguientes. Puedes apreciar aquí esta representación gráfica es un paralelepípedo. 5 metros de largo, 2 metros de alto y 5 metros de ancho. Ahora vamos a registrar estas reflexiones de manera escrita como lo hacemos ahora, ya que vamos a emplear esta información. Reflexión. La reflexión que puedo dar es que tengo que tener muy en claro las medidas que emplearé en mi biohuerto. Explora. Lee el texto titulado Polígonos para que tengas una noción sobre las medidas de tu biohuerto. Polígonos. Definición. Un polígono es una figura plana, delimitada
exclusivamente por lados rectos. Puede decirse que es la porción de un plano que está limitada por una línea poligonal y cerrada. De estas tres figuras, solo la primera es un polígono. El círculo, la elipse y otras figuras con líneas curvas no son polígonos. 2. Los elementos de un polígono son lados, son los segmentos que lo limitan, vértices, son los puntos donde se unen dos lados, diagonales, son los segmentos que unen dos vértices no consecutivos. Elementos de un polígono: lados, vértices, diagonales, ángulos internos, altura y base. Ángulos internos son los que forman dos lados consecutivos. Base es cualquiera de los lados, normalmente el lado en que se apoya la figura. Altura es el segmento perpendicular desde el vértice al lado opuesto a su prolongación. 3. Clasificación de los polígonos. 3.1 por el número de lados. Los nombres de los polígonos se forman anteponiendo la palabra griega gono, que significa lado, los prefijos que indican número. 3.2 por el tipo del ángulo. Se denominan polígonos convexos a aquellos en los que todos sus ángulos son menores que 180 grados. Llamamos polígonos cóncavos a aquellos que al menos tienen un ángulo que mide más de 180 grados. Mira este cuadro donde nos indican sus nombres dependiendo del número de lados y también de los ángulos en este caso. Polígonos regulares y irregulares 4. Si todos sus ángulos y lados son iguales es regular, de lo contrario es irregular. Ángulos internos son los que forman dos lados consecutivos. Base es cualquiera de los lados, normalmente el lado en que se apoya la figura. Altura es el segmento perpendicular desde el vértice al lado opuesto o a su prolongación. Convexo, todos los ángulos menores que 180 grados. 3. Clasificación de los polígonos. 3.1, bueno, esto ya lo hemos repasado anteriormente. 4. Polígonos regulares y irregulares. Si todos sus ángulos y lados son iguales es regular, de lo contrario es irregular. Puedes apreciarlo de esta manera. Responde a las preguntas y anota tus respuestas. ¿Qué términos son nuevos para ti? Los términos que son nuevos para mí son los nombres de los polígonos dependiendo del número de lados de estos, los tipos de polígonos y su clasificación. ¿Cuál de los polígonos o figuras geométricas que viste en la lectura tendrá parecido con tu biohuerto? Los polígonos o figuras geométricas que vi en la lectura y que tendrán parecido con mi biohuerto será el rectángulo. ¿De qué medida será tu biohuerto? Las medidas serán 5 metros de largo, 2 metros de alto y 5 metros de ancho. ¿Cuánto tendrá de alto, ancho y largo? ¿Cuánto medirán en total sus lados? 5 metros de largo, 2 de alto y de ancho, y sus medidas, sus lados medirán 2 metros. ¿Puedes decirnos con tus propias palabras qué son polígonos regulares e irregulares? Los polígonos regulares son aquellos polígonos que tienen lados y vértices iguales, mientras que los polígonos irregulares no tienen ni lados ni vértices iguales. Explica, ¿qué parte del espacio de tu vivienda será para construir el biohuerto? ¿Cuáles serán sus medidas? ¿Qué forma tendrá? Mi biohuerto está ubicado en la azotea de mi casa con medidas respectivas de 5 metros de largo, 2 metros de alto y 5 metros de ancho. Sus lados medirán 2 metros y su forma será rectangular. Evalúa los resultados. Para finalizar, veamos cómo te fue con las actividades de hoy. Considero que me fue bien con las actividades de hoy porque pude aprender y comprender los temas tratados. Actividad 3. Diseña un plano, boceto, dibujo del biohuerto, considerando el espacio, medidas y forma del biohuerto. Elaborar el diseño, boceto, dibujo de tu biohuerto, considerando las medidas, tamaño y forma. 1. Recuerda la importancia de construir un biohuerto en casa. 2. Antes de diseñar un boceto, dibujo plano de tu biohuerto, responde a las siguientes preguntas. 2.1. ¿Qué forma tendrá tu biohuerto? Tendrá una forma rectangular. 2.2. ¿Qué medidas y dimensión tendrá? Las medidas y dimensiones serán de 5 metros de largo, 2 metros de alto y 5 metros de ancho. 2.3. ¿Qué materiales necesitas para la construcción de un biohuerto? Los materiales que necesitaré para poder elaborar y construir este biohuerto serán recipientes como macetas, bateas e incluso botellas. Sustancias como nutrientes, repelentes, humus, compost, tierra, agua y semillas. 2.4. ¿Cómo diseñarás tu biohuerto?
Diseñaré mi biohuerto dividiendo adecuadamente los recipientes a lo largo del espacio. 3. Después de responder a las preguntas, inicia con el diseño de tu biohuerto. Tenemos aquí el diseño o el posible diseño que podríamos dar. Tenemos la entrada, en la esquina superior las botellas de agua, por el otro lado los nutrientes y repelentes. Colocamos aquí las macetas y también podemos colocar aquí en estos espacios verdes más hortalizas, en este caso de mayor cantidad, las que más queremos producir. 4. Luego calcule el área y perímetro del biohuerto. Al tratarse de un rectángulo daremos uso a la fórmula base por altura. 5 por 5 metros es igual a 25 metros al cuadrado. Por lo tanto el área del biohuerto será de 25 metros al cuadrado. Perímetro del biohuerto. Al tratarse de un rectángulo sumaremos todos sus lados. 5 metros más 5 metros más 5 metros más 5 metros, 20 metros. El perímetro del biohuerto es de 20 metros. 5. Ten en cuenta que si no tienes áreas verdes en tu casa, puedes diseñar el biohuerto en una caja o una tina en desuso. Solo recuerda que debe ser un polígono regular. 6. Verifica tu dibujo o diseño y presenta a tus padres tu trabajo. Explícales el detalle del diseño. Mis padres me dijeron que les parecía una idea increíble y creativa de mi parte para dar uso al espacio de la azotea. Criterios para la evaluación de mi aprendizaje. Determiné el lugar y espacio adecuado del biohuerto para su implementación. Sí. ¿Pude relacionar rápido las figuras o polígonos con la forma que tendrá mi biohuerto? Sí. ¿Pude determinar las medidas, dimensiones, forma y tamaño del biohuerto? Sí. ¿Pude diseñar con facilidad mi biohuerto? Sí. Actividad 4. Construye un biohuerto en un espacio de tu casa. Construir un biohuerto teniendo en cuenta el diseño que realizaste en la actividad anterior. Recuerda que con todo lo trabajado vas a construir el biohuerto. Antes de iniciar la construcción, debes responder a las siguientes preguntas. ¿Sabes qué materiales necesitas para iniciar la construcción del biohuerto? Los materiales que necesitaré para poder elaborar y construir este biohuerto serán recipientes como macetas, botellas e incluso botellas, sustancias como nutrientes, repelentes, humus, compost, tierra, agua y semillas. ¿Tiene las medidas exactas, las dimensiones para que puedas construir el biohuerto? Sí, las medidas exactas son 5 metros de largo, 2 metros de alto y 5 metros de ancho. ¿Puedes mencionar cuáles son los procesos que tomarás en cuenta para construir tu biohuerto? Los procesos que tomaré en cuenta para poder construir el biohuerto serán transformación de suelo, crecimiento de la planta, asimilación de nutrientes, entre algunos más. ¿Pediste ayuda a tus padres para este proceso? Sí, les pedí ayuda para que me ayuden a limpiar la zona de la azotea. Ahora sí, vamos a construir el biohuerto. Recuerda, los materiales y el espacio que has determinado para el biohuerto teniendo en cuenta el diseño elaborado y debes considerar que tenga acceso de luz y que la tierra debe estar abonada con humus o compost para que las semillas que siembres crezcan. No te olvides de trabajar en familia. Criterios para la evaluación de mi aprendizaje. ¿Consideraste todos los materiales para construir el biohuerto? Sí. ¿Tuviste en cuenta el diseño o dibujo que realizaste para construir tu biohuerto? Sí. ¿Tuviste en cuenta las medidas como el alto, ancho y forma del biohuerto? Sí. ¿Tuviste alguna dificultad en algunos de los procesos de construcción del biohuerto? Sí. Hubo dificultades. Actividad 5. Averigua sobre los posibles vegetales o semillas que se puede sembrar en el biohuerto. Averiguar y determinar qué hortalizas se pueden sembrar en el biohuerto teniendo en cuenta sus nutrientes. 1. Lee una lectura breve sobre la importancia del biohuerto y las hortalizas. 2. Previo a la lectura, puedes responder a las siguientes preguntas. 2.1. ¿Por qué crees tú que el biohuerto es importante para la familia? El biohuerto es importante debido a que nos provee de alimentos que podemos consumir sin la necesidad de salir a las calles. Además, hacerlo es una actividad donde toda la familia puede participar de alguna manera. Esto fortalece nuestros lazos familiares. 2.2. ¿Crees que tener un biohuerto da beneficios? ¿Cuáles? Sí, por ejemplo, tendremos alimento para consumir o vender y no requerimos de ir a otros lugares para conseguir estos alimentos. 2.3. ¿Qué hortalizas cultivarás? ¿Las hortalizas tendrán un valor nutritivo para la salud? ¿Por qué? Yo cultivaría alberja, alfalfa, cebolla y tomate. Claro que sí.
Las hortalizas tienen un gran valor nutritivo debido a su contenido vitamínico, mineral y proteico. Lectura. El biohuerto familiar, hortalizas y su importancia. Los biohuertos son pequeños terrenos o espacios ubicados cerca o dentro de las viviendas donde se producen hortalizas y plantas medicinales para ayudar a mejorar la alimentación y la economía de las familias rurales por la venta de los excedentes. Su producción es sin usar agroquímicos, solo se aplica a abonos y por eso se llama biohuerto. En el biohuerto generalmente intervienen todos los integrantes de la familia, lo que mejora las relaciones familiares. Es importante que todas las familias dispongan de un biohuerto para mejorar la alimentación, para estar sanos, fuertes y tener un buen rendimiento físico e intelectual, prevenir enfermedades como la tuberculosis, desnutrición crónica, anemia y otras afecciones, disponer de alimentos limpios sin pesticidas y otros contaminantes químicos. Y ahora las principales ventajas del biohuerto son disponer de alimentos sanos, limpios y económicos durante todo el año, obtener ingresos extras con la venta de los excedentes de cada cosecha, no demandan mucha mano de obra, es suficiente con la participación de los miembros de la familia, la producción es intensiva y no se requieren grandes áreas de terreno, utiliza pocos insumos y la mayoría se tiene en la chacra, permite el intercambio de la producción entre vecinos para aumentar la gran variedad en la dieta alimentaria diaria. Posibles plantas, semillas que se pueden cultivar en el biohuerto. Tenemos hortalizas como alberja verde, alcachofa, tomate, cebolla y pepinillo que contienen proteínas y forman la sangre, los jugos digestivos y las hormonas, ayudan a combatir la anemia y crear defensas en el cuerpo. Acelga, alfalfa, alcachofa, brócoli, cebolla, ajo, poro, repollo, coliflor, espinaca, lechuga, pimiento, nabo, tomate y zanahoria. Vitamina A. Ayuda en la formación y mantenimiento de huesos, piel, mucosas y vista. Arveja, ajo, alcachofa, berro, cebolla, poro, repollo, coliflor, espinaca, lechuga, pimiento, tomate y zanahoria. Vitamina B. Ayuda a digerir las grasas, carbohidratos, harinas y proteínas. Acelga, arveja, alfalfa, berro, brócoli, cebolla, lechuga, pepinillo, perejil, pimiento, rabanito, sandía, melón, tomate, zapallito italiano, espárrago, zapallo y calabaza. Vitamina C. Favorece la cicatrización de las heridas, refuerza las defensas y facilita la circulación de la sangre. Arveja, berro, brócoli, ajo, cebolla, poro, espinaca, lechuga y pimiento. Vitamina E. Ayuda a cicatrizar las heridas y mejora el funcionamiento del sistema nervioso. Arveja, berro, brócoli, coliflor, col corazón, col quintal, lechuga y nabo, vitamina K, ayuda en la coagulación de la sangre. Cebolla, lechuga, tomate y zanahoria. Vitamina B3. Reduce la irritación y la sequedad de la piel y es antiinflamatorio. Alfalfa, coliflor, col corazón, col quintal, espinaca, espárrago, rabanito y zanahoria. Calcio, hierro, fósforo y magnesio. Ayudan en la formación de los huesos y los dientes, y el hierro ayuda a prevenir la anemia. Determina el listado de hortalizas. ¿Cuál de ellas sembrarás? Justifica tu elección. Hortaliza seleccionada, alfalfa. Y vamos a explicar uno por uno por qué decidimos escogerla. Alfalfa ayuda en nuestra formación de huesos, cebolla, antiinflamatorio, tomate, las proteínas permitirán nuestro desarrollo y una buena salud, arveja, ayuda a digerir las grasas, lo cual ayudaría a mi alimentación. Actividad 6 y 7. Prepara la tierra y siembra los vegetales o semillas. Preparar la tierra de tu biohuerto y sembrar vegetales o semillas seleccionados. La mejora del suelo para preparar el terreno. Alimento para las semillas. Un jardín o un biohuerto necesita nutrientes para que la siembra de semillas sea exitosa. Por ejemplo, el nitrógeno, el potasio y el fósforo son los nutrientes que más requieren las plantas para su crecimiento. Otros como el calcio, magnesio, zinc, hierro, boro y azufre también son vitales, aunque en menor cantidad. La pregunta es, ¿dónde los hallamos? En los abonos orgánicos como el estiércol de cualquier animal de granja, abono orgánico líquido y el compost. Compost, el abono natural. El compost permite que la tierra del jardín o del biohuerto conserve nutrientes y humedad. Además, contribuye a mejorar la textura de tierras difíciles e incentiva el crecimiento de microorganismos que mantienen sanas a las plantas y la tierra. Uno lo puede adquirir en bolsas pequeñas en algunos grandes almacenes o en viveros, o obtenerlo a partir de residuos caseros. El compost es el resultado de materia orgánica descomponiéndose con la ayuda de agua, oxígeno, organismos invertebrados,
lombrices, babosas, etc. y microorganismos benéficos, hongos y bacterias. Las hortalizas que se siembran en forma directa son zanahoria, maíz, haba, arveja, poroto, vainillitas y ajo. La siembra al vóleo consiste en distribuir las semillas sobre toda la superficie de la tierra de manera uniforme, por ejemplo, perejil, rocoto, tomate, entre otros. Atento que aquí entramos de lleno al desarrollo. 1. Remueve la tierra desde el fondo del recipiente, la bandeja, la olla o la mesa de cultivo. 2. La tierra debe quedar suelta y ligera. 3. Añade el compostaje o trozos de cáscara de huevo para nutrir la tierra. 4. Retira de la superficie las piedras y todos los elementos extraños. 5. Después de preparar la tierra, nutrirla y librarla de plagas, estamos listos para sembrar. 6. Siembra, distribuye las semillas sobre la superficie de la tierra preparada de manera uniforme. 7. Registra en tu cuaderno de campo todo el proceso de crecimiento de las semillas. Criterios de evaluación. Vamos a ver el nivel si estamos en inicio, proceso o logrado. ¿Pude seleccionar con facilidad la hortaliza para sembrar? Sí, logrado. ¿Preparé adecuadamente la tierra antes de sembrar? Sí, logrado. ¿Preparé la tierra con los nutrientes apropiados para fortalecerla? Sí, logrado. ¿Distribuí adecuadamente las semillas y las hortalizas? Logrado. ¿Anoté en mi cuaderno de campo apuntes del crecimiento de las hortalizas? Logrado. ¿Los miembros de mi familia ayudaron a preparar el terreno del biohuerto? Logrado. ¿Tenemos un horario familiar para cuidar el biohuerto? Logrado. Actividad 8. Elabora un diagrama de flujo para explicar el procedimiento que se desarrolló en la construcción del biohuerto. Organizar la información y elaborar un diagrama de procesos de cómo construirse el biohuerto. Explicar la importancia de tener un biohuerto y el cultivo de hortalizas. 1. Hola, ya llegaste a la etapa final de la experiencia número 2. Es momento de recordar todos los pasos que seguiste para realizar un biohuerto. Para esta actividad, te sugiero realizar un diagrama de flujo para describir los pasos o procesos que realizaste para construir tu biohuerto. Ten en cuenta los siguientes pasos. Determiné los principales componentes del proceso de construcción del biohuerto, como preparación del plano, las medidas, etc. Ordené las actividades o acciones que ejecutaste para construir el biohuerto, primero, segundo, tercero, etc. Elegí los símbolos correctos para cada actividad. Utilicé conectores, normalmente flechas y líneas de puntos o continuas para elaborar el diagrama de flujo. Indiqué el comienzo y el final del proceso de construcción del biohuerto. Revisé el diagrama de procesos de construcción del biohuerto. Diagrama de flujo. Inicio. Definir los motivos por los cuales elaboraremos el biohuerto en casa. Cuarentena, puede ser trabajo en equipo, también puede ser alimentación. Definir el espacio que usaremos en casa, de preferencia abierto. Azotea. Tener listos los materiales para su elaboración. Agua, recipientes, nutrientes, repelentes, humus, compost. Esperar con su construcción. Remover la tierra desde el fondo del recipiente, la bandeja, la olla o la mesa de cultivo. La tierra debe quedar suelta y ligera. Añade el compostaje o trozos de cáscara de huevo para nutrir la tierra. Retira de la superficie las piedras y todos los elementos extraños. Después de preparar la tierra, nutrirla y liberarla de plagas, estamos listos para sembrar. Siembra, distribuye las semillas sobre la superficie de la tierra preparada de manera uniforme. Registra en tu cuaderno de campo todo el proceso de crecimiento de las semillas. Usar según la meta. Fin. Luego explica la importancia de tener un biohuerto y el cultivo de hortalizas en el hogar. Es importante tener un biohuerto porque reciclamos objetos de casa como pueden llegar a ser botellas, producimos cosas en casa, no tenemos la necesidad de ir a comprar muchos productos, oportunidad de hacer un negocio, apoyo grupal con la familia. Excelente trabajo, espero que te hayas divertido con este aprendizaje importante para la vida. Evalúa los resultados. Para finalizar, veamos cómo te fue con las actividades de la segunda experiencia. Criterios para la evaluación de mi aprendizaje. ¿Me fue fácil responder las preguntas de la primera lectura sobre el biohuerto? Logrado. ¿Pude determinar un espacio con facilidad para mi biohuerto? Logrado. ¿Se me hizo fácil determinar las medidas y la forma de mi biohuerto? Logrado. ¿Pude diseñar el boceto, plano o dibujo del biohuerto? Logrado. ¿Logré construir un biohuerto considerando medidas adecuadas? Logrado. ¿Pude determinar o clasificar qué semillas o vegetales sembrar con contenido nutritivo? Logrado. ¿Fue fácil preparar el suelo con nutrientes antes de sembrar las semillas? Logrado.
¿Fue fácil sembrar las semillas? Logrado. ¿Pude elaborar en un esquema o diagrama de flujo para explicar el procedimiento de elaboración de un biohuerto? Logrado. ¿Pude registrar en mi cuaderno de reflexión anotas el proceso de crecimiento de las semillas? Logrado. Genial, muchas gracias por ver nuestro video. Estaremos subiendo más sobre la carpeta de recuperación. Bye.